Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre una planta que definitivamente es un tesoro. Esta planta es un verdadero tesoro y te estoy hablando de la Sansevieria, también conocido como lengua de suegra, espada de San Jorge, o también conocida como planta serpiente, y tiene varios nombres adicionales, así que bienvenido. Vamos a hablar de esta magnífica planta de interior que no puede faltar en nuestra casa. La Sansevieria es una planta originaria de África, del oeste de África, incluidos Nigeria y República Democrática del Congo. Esta es una planta semisuculenta, por lo que es muy resistente a las sequías y sus hojas son bastante gruesas, lo que quiere decir que ellas almacenan agua en sus hojas y ellas son muy resistentes a la sequía. Es una planta muy versátil, muy fácil de cuidar y también muy adecuada para principiantes, para personas que están comenzando con lo que es la afición de las plantas o de la jardinería, o también para personas muy ocupadas que no tienen mucho tiempo de dedicarle tiempo a sus plantas. Y es muy bonita, muy decorativa, que se ve muy bien en interiores. Es una planta totalmente de interior. También puede estar en el sol parcial. Existen más de 130 especies de Sansevieria, dentro de las cuales yo hoy te voy a mostrar las que yo tengo acá en mi casa, que las tengo en la parte de esta yo las tengo como plantas de interior. Estas otras tengo acá en el jardín, por acá tengo más plantas, pero esas las están adaptadas al sol. Tengo muchas más, pero esas son las que tengo adentro. Las tengo en la grada, las tengo en el baño y las tengo distribuidas en todo lo que es dentro de mi casa. Te voy a mostrar algunas de las que yo tengo, que pues son de diferentes tipos. Esta mira, esta es una planta serpiente un poco más tradicional, que es como más rayadita de acá, pero es un color muy lindo, que lleva camino un hijuelo por acá y que está totalmente en sombra. Tengo también por acá, también esta otra variedad, que es la que más comúnmente se le llama planta serpiente. Es de porte mediano. Pueden ser en forma mediana como esta, puede ser en forma de roseta más pequeña como esta. Puedes tener, esta es otra, si no me acuerdo que el nombre, cuál es el nombre de esta, pero esta es color gris. Esta no es como rayada. Moonshine, creo que se llama Moonshine, algo así. Las tenemos también en forma cónica, en forma cilíndrica, mejor dicho. Esta es una Sansevieria cilíndrica y también tiene su característico color serpiente. Esta es una de mis favoritas, que es una flame creo que se llama. Bueno, no estoy segura cómo se llama, pero sí es una especie muy bonita, que tiene ese color en sus orillas tan verde claro o amarillo, y el verde va por dentro. Esta es una que rescaté de unas que mi vecina había botado y que las rescaté en su momento. Puedes ir a ver el video, ahí está en mi canal. Mi vecina botó una cantidad de plantas que yo las rescaté, y una de ellas es esta. La maceta más adecuada para esta planta es indistinta, ya que ella puede estar en macetas de barro como esta, o de terracota. Puede estar también en macetas plásticas. Ella se adapta perfectamente. Es una planta que se adapta totalmente a muchísimas condiciones, tanto a calor extremo, hasta 40 grados aproximadamente, ya que ella viene de una zona muy árida como lo es África, pero también aguanta cierta cantidad de frío por debajo de los 5 grados. Sí, no estamos a diario en esas condiciones climáticas, ella sobrevive muy bien. Es una planta que definitivamente puedo decir que en interiores es la más adecuada, ya que ella va a estar tan hermosa
como la ves ahorita, estando totalmente en interiores, ya que sobrevive a pocas cantidades de luz, a luz parcial, mínimamente con luz ella se desarrolla muy bien, no se etiola, no se daña, se ve muy elegante para nuestros espacios. Y para mí es la planta perfecta, la planta más perfecta que hasta ahorita puede existir es la Sansevieria. Sansevieria también tiene muchos otros nombres como lo son espada de San Jorge, planta serpiente. También aquí en El Salvador le decimos Sansevieria, no Sansevieria, no que Sansevieria. Y muchísimos otros nombres que a nivel del mundo tú puedes encontrar esta belleza de planta. Es una planta verdaderamente muy versátil para prosperar en condiciones adversas. ¿Cómo se cuida una sansevieria si la quieres tener en buen estado? Su tierra debe de ser, su sustrato debe de ser bastante poroso, como lo puedes ver acá. Puedes poner cascajo o puede ser bastante orgánico también, pero sí que está suelto. Las tierras duras a ellas les afectan, a las tierras duras a ellas las pueden podrir porque no están recibiendo, no está saliendo el agua drenando de manera eficiente para lo que son estas plantas. Si tu sustrato está duro, pues te invito a que lo cambies, lo revises, lo cambies, lo muevas, lo remuevas, le agregues algo de drenado y la pongas en una nueva maceta. Estas plantas son purificadoras de aire según la NASA. Son muy adecuadas para tenerlas en nuestras habitaciones, ya que durante la noche ellas hacen un proceso de limpieza de lo que es su entorno. No parece porque no tienen unas hojas como que normales, pero son un tesoro. Estas plantas son un tesoro y te lo digo por experiencia. ¿Cómo se reproduce una sansevieria? Una sansevieria se reproduce de muchas maneras y de una forma como lo es ella, de versátil, así también se reproduce, como lo es, por ejemplo, sacando un hijuelo de donde ella ha generado hijuelos, como en este caso, y pasándolo a una nueva maceta, tendrás una planta exactamente igual a su madre, o en este caso a la que lo ha generado, que sería en este caso esta suculenta, esta planta sansevieria chiquita, mini, en forma de roseta, que no es larga sus hojas. Si vos la sacaste acá, como por ejemplo este que viene aquí, cuando crezca un poco lo puedes separar y vas a tener una igual a esta de porte medio, planta serpiente, un poco más blanquecina, o igual que en este caso, o igual en este caso. Si yo separo esta, perfectamente tendrás nuevas plantas. Aquí también podríamos separar cualquiera de estas con esta belleza que está tan larga, que es una de las más largas que tengo, porque son más cónicas, pueden alcanzar 140 metros de altura. También lo puedes hacer de la siguiente manera. Lo puedes hacer reproducción por medio de hoja, como lo puedes ver aquí, que esta es otra variedad de suculenta, más pequeñita, que es Gold, si no me equivoco es Gold. Entonces vos la pones la hojita en una tierra arenosa, como puedes ver ahí, y ella te va a generar nuevas plantas. Aquí ella ha echado 2 brotes, que posteriormente, cuando crezcan un poquito más, voy a separar a un nuevo contenedor para cada una y tendré nuevas plantas. Esa es la forma en la que esta planta puede generar nuevas plantas. También puedes hacerlo por hoja, la puedes cortar esos pedazos, esperar secar 2 días y ponerlos en agua, y ahí ya van a echar brotes con raíces. Esas son las formas en las que la sansevieria puede ser reproducida. También es una planta que prospera muy bien en agua. Puedes tenerla en un jarrón con agua y ella te va a dar raíces y ahí va a estar muy bien. Eso es lo que te quería comentar sobre la sansevieria. ¿Cómo la fertilizo? Si yo fertilizo mis plantas, pues no las fertilizo. Sí, les pongo un poquito nada más de un fertilizante químico que es para follaje, pero mínimamente y muy raramente. Te estoy hablando de cada 4 meses aproximadamente, una mini cantidad. Generalmente no las fertilizo.
Solamente cuidar de sus riegos, que debe de ser, yo lo estoy haciendo una vez a la semana. Una vez a la semana y ya no los riego durante 8 días. La luz que ellas reciben, como te digo, pueden estar en condiciones de poca luz. Ellas están todas en el interior, todas las que están aquí están dentro del interior de mi casa, donde les pega la luz nada más unos momentos por una ventana, o incluso pueden estar, esta está en el baño donde hay una ventana cerca, esta está en una grada donde hay una ventana cerca, esta está en la grada donde hay una ventana cerca, esta está en el baño del otro baño, y esta está también en las gradas, en la parte donde también les pega luz, pero muy poca, y ellas están así de bonitas, ellas están así de perfectas y me están limpiando mi aire dentro de mi casa. Esta la reproducí hace aproximadamente unos 3 meses, unos 4 meses, y así está por ahora, a punto de que la cambie para nuevas macetas. Así es que esto es lo que te quería contar de lo que es la Sansevieria. Te invito a que compres una, te invito a que te hagas de una de ellas, ya que son unas plantas muy versátiles y muy fáciles de cuidar. Así es que eso sería todo por esta vez y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.